Negan Smith, ese nombre que más tarde se convertiría en sinónimo de miedo, caos y control en el universo de The Walking Dead, alguna vez perteneció a un hombre común. No era un líder, no era un asesino, era un profesor de educación física, un tipo carismático, con un humor sarcástico que encantaba a algunos, pero también con un temperamento explosivo que lo metía en problemas. Ese carácter lo llevó a un hecho que marcó sus primeros pasos hacia la oscuridad. Golpeó brutalmente al padre de un alumno que había insultado a su esposa. La situación termina en despido, arresto y demanda. Ese episodio reveló algo esencial. Negan podía ser violento, desproporcionadamente violento, incluso antes de que el mundo se viniera abajo. A pesar de todo, tenía una base: Lucille Smith, su esposa. Ella era lo opuesto a él: paciente, tierna, comprensiva. Si Negan era volcán, ella era calma. Pero él no supo valorar lo que tenía. La infidelidad de Negan no fue con cualquiera. Fue con Janine, la mejor amiga de Lucille, la traición más cruel. La mujer que compartía tardes con Lucille en la sala, que le daba consejos, incluso que le insinuaba que debía divorciarse, era la amante secreta de su esposo. Lucille lo sospechaba. No era ingenua, pero decidió mirar hacia otro lado. El golpe real llegó con el diagnóstico de cáncer. Lucille necesitaba tratamientos de quimioterapia que dependían de medicinas refrigeradas. El día en que debía recogerla del hospital, Negan no fue. ¿Dónde estaba? Con Janine, con la mejor amiga de su esposa. Ese fue un punto de no retorno. Lucille lo supo, y con el tiempo se lo confesó. Cuando Negan planeaba salir a buscar medicinas, ella lo detuvo y le dijo que no fuera. Le confesó que sabía lo de Janine, que había sabido de la traición todo ese tiempo, y aún así que lo perdonaba. No porque él lo mereciera, sino porque ella lo amaba. Ese perdón lo destrozó aún más. Negan no soportó esa compasión. Decidió arriesgarse y buscar medicinas cuando los que tenían se arruinaron por falta de electricidad. En el camino, armado y desesperado, se cruzó con un médico llamado Franklin y su hija Laura. A pesar de que Negan llegó a su casa con una pistola en mano, Franklin decidió ayudarlo. Le dio medicinas, le devolvió la fe en la humanidad. Incluso Laura, la hija, le entregó un bate de béisbol sencillo para que pudiera protegerse. Por un momento, Negan sintió que todavía había bondad en el mundo. Pero el destino volvió a prestarlo. Un grupo de motociclistas conocido como Balax Vipers lo interceptó. Lo golpeó brutalmente y lo obligó a hablar. Negan resistió hasta que no pudo más. Reveló que Franklin era quien le había dado las medicinas. Fue traición por supervivencia, y esa decisión lo marcaría para siempre. Los maleantes capturaron al médico y a su hijo. Cuando Negan por fin regresó a su hogar, ya era tarde. Lucille había muerto. Se había reanimado como caminante. La encontró amarrada a la cama, con cadenas, encadenada por precaución. Negan no pudo matarla. No pudo ser capaz de darle el golpe final. Simplemente le colocó una bolsa sobre la cabeza, tapando su rostro, y se marchó. Ese instante fue duelo, dolor y derrota absoluta. El amor de su vida estaba perdido, y él ni siquiera había tenido el valor de despedirla como debía. Esa noche cambió todo. Negan regresó a la guarida de los Balax Vipers, pero ya no era el mismo hombre. Ahora estaba furioso, quebrado, rabioso. Entró decidido. Llevaba el bate que Laura le había entregado. Lo envolvía en alambre de púas. El bate ya no era solo un arma, era un símbolo. Era Lucille. Con esa Lucille en mano, Negan desató toda su furia. Mató a cada uno de los maleantes. Sin piedad, sin pausa, con violencia descomunal. Aplastó cráneos, quebró huesos, bañó la habitación en sangre. Y cuando todo terminó, solo quedaron con vida Franklin y Laura, el médico y su hija. Ellos habían sido salvados. Pero lo que realmente había nacido esa noche no era un héroe. Había nacido Negan. El Negan que el mundo temería. El hombre que ya no creía en la bondad
ni en el perdón, ni en las segundas oportunidades. El hombre que decidió que su nueva ley sería el miedo. Negan no se convierte en villano por un solo hecho. Su transformación es una cadena de quiebres. La violencia que ya mostraba como profesor. La traición a su esposa con su mejor amiga. El perdón inesperado de Lucille, que lo hizo sentir aún más culpable. La humillación a manos de maleantes. La traición involuntaria al médico que lo ayudó. El regreso a casa y la incapacidad de darle descanso a su esposa. El duelo, la culpa y la rabia se condensaron en una sola cosa. Lucille, el bate. Ese objeto cargado de simbolismo se volvió en su nueva identidad. Lo que vemos aquí no es simplemente un hombre endureciéndose. Es alguien que pierde todo lo humano y decide que nunca más va a permitir que lo lastimen. Su psicología cambia del deseo de amor y redención al deseo de control absoluto, del perdón al miedo como arma. Ese es el nacimiento del verdadero Negan. La historia de Negan en la televisión no comienza como un susurro, sino como un rugido que sacudió a millones de espectadores en el 2016. Durante toda la sexta temporada, los Salvadores ya eran una amenaza creciente, un enemigo invisible, pero cada vez más poderoso. Rick y su grupo empezaban a enfrentarlos sin siquiera imaginar que detrás de esos hombres había alguien mucho más grande, mucho más peligroso. Los Salvadores no eran simples bandidos, atacaban caravanas, exigían tributos y eliminaban a cualquiera que no se doblegara. Pero lo más inquietante no eran sus acciones, sino la pregunta constante: ¿quién es Negan? Ese nombre se repetía como un mito, como un fantasma que aún no se mostraba pero ya dominaba el ambiente. Y finalmente llegó la noche. Episodio 16. Last Date on the Earth. Una de las secuencias más tensas de toda la serie. Rick y su gente intentan llevar a Maggie, gravemente enferma, a Hilltop. Pero cada carretera, cada salida, cada ruta estaba bloqueada. Los Salvadores habían tejido una red perfecta, como si un cazador jugara con su presa antes del golpe final. La tensión se acumulaba cada minuto. Los rostros de Rick, Carl, Abraham, Glenn, Michonne, Eugene, Adam, Sasha, todos reflejaban la misma verdad. Estaban acorralados. El grupo que tantas veces había dominado la situación, esta vez estaba a merced de un enemigo que parecía anticipar cada movimiento. La noche cayó, y con ella, la revelación. Luces, motocicletas, silbidos, y entonces, él, Negan. Jeffrey Dean Morgan apareció con una presencia arrolladora, sonrisa confiada, chaqueta de cuero, y en la mano, el arma que pasaría a la historia. Un bate de béisbol envuelto en alambre de púas, Lucille. Su entrada fue un espectáculo teatral. Caminaba como si la vida de los demás fuera un simple juego. Se dirigía a Rick con sarcasmo, con ironía, con un tono casi paternal. Pero lo que realmente hacía era dejar en claro desde un principio: yo tengo el poder. Yo decido. Negan no levantó la voz. No necesitaba gritar. Su calma era más aterradora que cualquier amenaza directa. Esa calma de quien sabe que controla absolutamente todo lo que sucede. Y llegó la escena que quedó grabada en la memoria colectiva. El ini, mini, mini, mu. El juego infantil convertido en sentencia de muerte. Un símbolo de la psicología retorcida de Negan. Convertir el terror en un espectáculo, en un ritual. La pantalla se oscureció con los gritos desgarradores de un golpe que no vimos, pero sentimos. Fue un final brutal, polémico, pero magistral. Porque con apenas unos minutos, Negan logró lo que pocos villanos logran: instalarse en la mente de la audiencia como un monstruo irresistible. La temporada 6 no terminó con una resolución. Terminó con un trauma. Una pregunta que quedó flotando en el aire durante meses. ¿A quién mató Negan? Y así nació la leyenda en la serie.
No con un ejército, no con un discurso, sino con una aparición de minutos que redefinió el rumbo de The Walking Dead. La temporada 7 abre exactamente donde la 6 terminó, con el bate descendiendo, con el mundo desmoronándose en un segundo, y la respuesta a la pregunta que todos nos habíamos hecho durante meses llegó como un puñetazo al estómago. El primer en caer fue Abraham, un golpe seco, brutal. La cámara no se detuvo, no maquilló el horror. Abraham, el soldado fuerte, desafiante hasta el final, soltó sus últimas palabras, "Suck my nuts", un acto de valentía inútil frente a la crueldad absoluta de Negan. Pero Negan no se conformó. Glenn también fue víctima. Su muerte no fue solo violencia física, fue tortura emocional. La forma en que lo ejecutó frente a Maggie, frente a todos, fue un mensaje directo. Yo tengo el control de tu dolor. Ese instante se convirtió en una de las escenas más impactantes y polémicas de toda la televisión. Y con razón, rompió no solo a los personajes, rompió a la audiencia. Y lo más inquietante es que Negan no lo hizo con rabia. No gritó, no se descontroló, lo hizo con calma, con esa sonrisa retorcida, casi disfrutando el espectáculo. Para él no era un asesinato, era un acto pedagógico, un recordatorio de que en su mundo las reglas las ponía él. A partir de ahí, la temporada 7 se convierte en una clase magistral de manipulación psicológica. Rick, el hombre que había derrotado a todos sus enemigos anteriores, fue reducido a un súbdito. Negan lo obligó a sostener a Carl. Mientras casi lo obligaba a cortarle el brazo, quería que todos vieran que ni siquiera el líder más fuerte era inmune a su poder. Esa fue su estrategia. No solo quebrar huesos, sino espíritus. Entraba a Alexandria como si fuera su casa, silbaba, recogía lo que quería, humillaba a quien se le cruzaba, y todo con un carisma retorcido que lo hacía tan odiado como un fascinante, porque Negan no era un tirano gris, tenía humor, tenía estilo, podía ser encantador en un segundo y letal en el siguiente. Bajo su mando, los salvadores se convirtieron en un imperio, comunidades como Hilltop y el Reino quedaron sometidas a su sistema. Mitad para mí, mitad para ti, y cualquiera que osara rebelarse sabía lo que le esperaba, Lucille. Pero la verdadera fuerza de Negan no estaba en el bate. Estaba en la ideología que transmitía. Para él el miedo era la base de la civilización, que lo repetía una y otra vez. People are a resource. La gente no era libre, era útil. Y quien no aceptara eso, simplemente dejaba de existir. El contraste era brutal. Mientras Rick trataba de reconstruir con esperanza, Negan construía con terror. Y en esa guerra de filosofías la ventaja la tenía Negan, porque en un apocalipsis la esperanza es frágil, pero el miedo es inmediato. La temporada 7 es el reinado absoluto del villano. Cada capítulo lo mostraba como intocable, como el amo de un mundo roto. Los sobrevivientes no luchaban contra zombies, luchaban con el peso psicológico de su tiranía, y aquí surge la reflexión. ¿Por qué Negan se volvió tan inolvidable? Tal vez porque representaba el extremo más oscuro de lo que significa liderar. No era solo un asesino, era un constructor de un sistema, y aunque lo odiábamos, una parte de nosotros entendía que en un mundo destruido su manera de gobernar funcionaba. Temporada 7, hacer que incluso los héroes se arrodillaran. Esa fue su coronación. La temporada donde no solo se presentó como villano, sino como el auténtico rey del miedo. La temporada 8 comienza con una declaración de guerra abierta. Rick, Maggie y Ezekiel dejan de resistir y pasan al ataque. Ya no hay susurros, hay estrategia. Coordenadas, distracciones, explosivos, caravanas coordinadas. El objetivo es claro: derribar a los salvadores desde su núcleo, el santuario, y quebrar la figura de Negan no solo en la fuerza, sino en el mito. El primer golpe es quirúrgico. Cercan el santuario con una horda de caminantes y bombardean sus perímetros. Negan queda atrapado, pero no desarmado. Desde adentro mantiene el control con su combinación ya conocida: calma, sarcasmo,
órdenes precisas. Mientras afuera Rick intenta imponer su plan, adentro Negan sostiene el orden en medio del asedio. No necesita matar a todos. Necesita que todos crean que nada ha cambiado. Aparecen las grietas. Dwight, mano derecha de Negan, juega doble. Informa a Rick en secreto, sabotea rutas, altera entregas. No es heroísmo puro, es supervivencia mezclada con resentimiento. Y aún así, Negan logra mantener a su gente funcionando. Negociadores, guerreros, trabajadores. El santuario no es solo un edificio, es un sistema, y esa es su verdadera fortaleza. Padre Gabriel queda atrapado con Negan en un tráiler. Es un episodio clave. Conversación cerrada, sudor, fiebre, verdades a medias. Negan admite que la gente necesita reglas, estructura, miedo. Gabriel lo escucha, intenta apelar a la culpa. No hay redención aquí, pero hay algo más interesante. Negan justifica su método no como maldad, sino como administración cruel de un mundo roto. Salen vivos porque cooperan. Un anticipo de lo que vendrá. La guerra no se gana solo con balas, también con narrativas. Mientras tanto, Eugene se transforma en un factor decisivo. Entra en modo fábrica. Municiones, logística, soluciones improbables. Su lealtad es al bando que le garantice vivir. Y en esta etapa, ese bando es Negan. Su producción de balas altera el equilibrio de la guerra más que cualquier discurso. Los choques se multiplican. El reino sufre pérdidas. Hilltop se convierte en trinchera. Alexandria arde. Negan castiga, pero mide. Sabe golpear donde duele sin destruir por completo, porque su objetivo final sigue siendo el mismo: que todos vivan bajo sus reglas. Llega con el enfrentamiento final. Campo abierto, líneas formadas, el plan de Negan parece perfecto. Balas listas gracias a Eugene, emboscada asegurada. Pero la jugada maestra ocurre detrás del telón. Eugene sabotea la munición. Cuando los salvadores disparan, sus armas revientan. Caos instantáneo. La ventaja se evapora en un segundo. El miedo cambia de dueño. Rick y Negan quedan frente a frente. No hay discursos largos. Hay historia acumulada. Rick habla de Carl y de un futuro que no se sostiene con amenazas. Negan insiste en el orden del miedo, en la utilidad de destruir hoy para controlar mañana. El choque es rápido y brutal. Rick corta a Negan en la garganta, lo derriba. Podría matarlo. No lo hace. Ordena salvarlo. Decisión que redefine la serie. Para Negan, la derrota no termina con la herida, empieza con la celda. Encarcelado en Alexandria, sin Lucille, sin salvadores, sin escenario. La ausencia de público es su mayor castigo. Ya no hay ritual de poder, no hay silbidos, no hay entradas teatrales, solo paredes, horas y memoria. Rick convierte a Negan en ejemplo. Vivir para ver que la civilización que negaste se construye sin ti. La guerra termina, pero no con una ejecución, sino con un sistema reemplazado. Los salvadores pierden el monopolio del miedo. Las comunidades vuelven a construir con reglas consensuadas. Negan pasa de tirano a prisionero, de centro del mundo a nota al pie. Y sin embargo, su presencia sigue pesando. Porque su cárcel no solo es física, es simbólica. Cada día vivo es un recordatorio de que el viejo mundo del terror ya no manda. La temporada 8 cierra el arco del Rey del Miedo para abrir el del hombre que perdió su corona. A partir de aquí, la historia de Negan ya no se mide por la extensión de su poder, sino por lo que hace cuando no lo tiene. Y ese es el terreno más peligroso para alguien que siempre ganó mandando, aprender a existir sin que todos se arrodillen. Tras la caída, Negan no muere. Vive. Y vivir, en su caso, significa cárcel. Alexandria lo guarda en una celda de piedra y silencio. No hay público, no hay silbidos, no hay Lucille. Solo horas que pesan. Rick lo mantiene con vida para demostrar que el mundo nuevo puede sostenerse sin ejecuciones. Cuando Rick desaparece del tablero, la celda sigue.
El castigo continúa. En ese vacío aparece Judith Grimes. No lo trata como mito ni como monstruo, lo trata como a una persona. Conversaciones a través de barrotes, tareas, dudas, historias. Ella pregunta. Negan responde. No intenta manipularla, escucha. Ese intercambio lo humaniza sin absolverlo. Michonne desconfía, con razón. Judith le ve utilidad y sobre todo posibilidades. Negan escapa una vez. Recorre el mundo exterior y descubre que no hay nada para él allá afuera. Casas muertas, carreteras sin destino, recuerdos que no cierran heridas. Regresa por voluntad propia. La celda se convierte extrañamente en una elección. No es redención, es un comienzo. Entonces llega una amenaza distinta. Los susurradores. No son ejército ni comunidad, son un culto que usa la piel de los muertos para dominar a los vivos. Negan consigue salir y se infiltra entre ellos. Gana la confianza de Alpha a través de su carisma y su fría lógica. La maniobra final es directa y decisiva. La atrae, la engaña y la ejecuta. La cabeza de Alpha termina en manos de Carol, que había pactado con él en silencio. No se trata de heroísmo clásico, se trata de eficacia. Negan elimina a la líder más peligrosa del momento y cambia el rumbo de la guerra. No le da gloria, le da margen. Con Beta, el cierre es coral. Negan sirve de distracción, provoca, se deja perseguir. El golpe definitivo lo dan otros, pero su participación es clave. La comunidad sobrevive. El villano de ayer se vuelve pieza funcional del presente. No se borra el pasado, se modifica el rol. El retorno de Maggie reabre la herida que nunca cerró. Para ella, Negan no es estrategia ni recurso. Es el hombre que asesinó a Glenn. No hay diálogo que alcance. Cada encuentro es un disparador. Negan no discute, no suplica, no exige perdón. Reconoce lo que hizo y, a partir de ahí, actúa con cuidado. Mantiene distancia de Herschel. Evita gestos que puedan parecer provocación. Sobrevive en el mismo mundo que arruinó, con la mirada de Maggie como juicio diario. En el terreno, Negan aporta práctica, rutas, logística, lectura de amenazas humanas. Entiende a los depredadores porque fue uno. Cuando el grupo enfrenta nuevos enemigos, Negan prueba que sirve para más que para recordar el pasado. No todos lo aceptan. Es normal. La narrativa de un villano no se reescribe en un episodio. Se desgasta con trabajo constante. El punto de inflexión llega en misiones compartidas donde las decisiones de Negan salvan vidas, incluida la de quienes lo detestan. No hay discurso, hay hechos. El resultado no es amistad, es una tregua operativa. Maggie no lo perdona, pero aprende a usar su presencia como ventaja sin traicionarse a sí misma. Negan entiende el límite y lo respeta. Esa frontera es lo que mantiene el frágil equilibrio. Con el cierre del conflicto mayor, Negan toma una decisión: apartarse. No reclama liderazgo, no busca trono. Se retira a los márgenes para existir sin convertirse en provocación. Su mayor cambio no está en lo que dice, sino en lo que evita hacer. Con el cierre de The Walking Dead, la historia principal de Negan llega a un punto de equilibrio. No muere, no triunfa, no desaparece. Simplemente sigue. Mientras otros personajes encontraron finales cerrados o sacrificios definitivos, él queda suspendido entre la condena y la posibilidad. Su destino no se define con redención ni con castigo, sino con permanencia. Después del final de la serie, Negan reaparece en el spin-off Dead City, junto a Maggie, en un nuevo escenario donde sus caminos vuelven a cruzarse. Esa extensión del universo no busca borrar el pasado, solo mostrar que incluso cuando la historia parece terminar, los nombres como el de Negan siguen teniendo peso. Y quizá esa sea su verdadera herencia dentro de The Walking Dead. Haber demostrado que el miedo, la culpa y la supervivencia pueden convivir en una sola persona.
Que un villano puede sostener una historia tanto tiempo no porque cambie de bando, sino porque representa lo que todos temen reconocer. Que en el fin del mundo, la línea entre el bien y el mal no existe, solo la necesidad de seguir vivo.